Muy buenas tardes, amigos. Hoy domingo 10 de abril del 2022. Soy Manuel Rojas, presidente de la Liga Iberoamericana de Astronomía, y este es ya el tercer ciclo, nos vamos por el tercer año de las charlas astronómicas de la Aliada, y hoy empezamos el ciclo 2022. Y tenemos el gusto de tener a Fernando Albornoz, quien es, bueno, tiene un amplio currículum, pero voy a leer algo para, digamos, eh, seguramente ustedes ya lo conocen, pero para que quede en esta grabación. Fernando Albornoz es piloto de marina mercante, egresado de la Escuela Naval de la República Oriental del Uruguay. Es profesor de acordeón a piano, egresado del Conservatorio de Montevideo. Es docente jubilado del Consejo de Educación Secundaria en las asignaturas Astronomía y Geografía. También es docente jubilado del Consejo de Educación Técnico Profesional en las asignaturas Navegación y Maniobras en la Escuela Superior Técnica Marítima y miembro del Tribunal Corrector de Cálculos de Embarco Calificado para el Ascenso del Personal de Mar del Área Náutica y Pesca, ex docente de la Escuela Naval en la asignatura Navegación. Es también socio fundador y primer tesorero de la Asociación de Profesores de Astronomía del Uruguay. Y por supuesto también es un gran amigo de la Aliada. Así que hoy lo tenemos aquí presente con la charla Aportes marineros a la cultura humana y anécdotas dignas de contar. Esta charla llega gracias al auspicio de la página Rastros de Guerra. Adelante, Fernando, buenas tardes. Hola, Manuel. Hola, Jorge, que ya te veo que estás ahí. Hola a todos los demás, me conozcan o no. Pregunto, Manuel, si la imagen que estás viendo es la correcta, de Sí, un barco portacontenedores. sí, ¿Es exactamente. así? Ahí Sí. va. Bueno, para mí es un gusto que me hayan invitado nuevamente a dar una charla. Algo de rigor que yo siempre digo cuando doy una charla es que lo mío es un aporte, es un aporte de lo que yo entiendo debe en algún momento servir para la cultura. Yo no soy historiador, esto que voy a tratar ahora en verdad son anzuelos, anzuelos encarnados que yo largo para que quienes piquen esa carnada sientan la necesidad de mejorar un poco sus conocimientos y se interesen por aprender, ¿no? Vayamos a lo que es la náutica. La náutica, que se refiere a todo lo que puede significar el manejo de una barca, incluye la necesidad de saber matemática, física, astronomía, geografía, evidentemente saber leer y escribir, y tener un estado saludable físico y mental, pero que bueno, eso es un poco relativo a veces. En cuanto a los navegantes, ya se habla en la vieja mitología griega que en el infierno había un personaje llamado Caronte, y este Caronte tenía la tarea de trasladar las almas de los muertos de un lado a otro del río Aqueronte. Da la casualidad de que uno de los ex planetas, ahora se lo denomina planeta enano de nuestro sistema solar, lleva el nombre de Plutón. ¿Quién era Plutón? Plutón era la deidad de los infiernos, en griego Hades. Y Plutón tiene entre sus satélites el mayor, que es de gran tamaño comparado con el planeta mismo, que fue bautizado con el nombre justamente de Caronte, que me parece de lo más acertado, porque Caronte siempre fue alguien que acompañó al dios de los infiernos. Pero no es el único barquero en esos lugares tan tenebrosos. Hay otro llamado Flegias.
Flegias es un marino que guía una barca en la laguna Estigia, y la laguna Estigia es la que lleva a la ciudad de Dite. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos de barcos, de marineros, cuando hablamos de náutica en general, de viajes, eso significa aventuras, y esas aventuras aún están hoy presentes pese a todos los adelantos modernos que hay, pero vayamos un poquito a lo que eran los primeros barcos, los primeros marinos que se adentraban en la mar océano. ¿Y qué significaba la mar océano? Bueno, la mar océano era el símbolo del misterio, era el símbolo de lo insondable, era el símbolo de no sabemos qué puede pasar. Y acá, si ustedes están viendo la imagen, en ella aparece una nave llamada Argo, que significa rápido, y que Argo parece que era el nombre del constructor de dicha nave, que fue comandada por Jasón, y a sus tripulantes se les dio el nombre de argonautas. Y los argonautas realizaron algunos viajes bastante insólitos, pero el más conocido es aquel que llevaba a la tierra donde supuestamente se debía conseguir un tesoro conocido como el vellocino de oro. Da la casualidad que en el cielo hay una constelación que supuestamente representa al navío, y que esa constelación fue, digamos, mencionada por primera vez por el astrónomo Claudio Ptolomeo, aunque posteriormente, en el siglo XVIII, Nicolás de Laquel la dividió en otras constelaciones más pequeñas que corresponden a la popa, la vela, la quilla, e inclusive hay una que no integra este grupo, pero que está muy próxima, que es la brújula. Aparentemente, por lo que yo estuve investigando, esta constelación se ve a partir de la latitud 20 norte hacia el sur. Yo de acá, desde mi casa, en San Luis Canelones, República Oriental del Uruguay, la veo de manera impresionante en el cielo, pero no es una constelación vista desde el hemisferio norte muy bien que digamos. Ya digo, hay que verla a partir, es decir, después de la latitud 20 norte hacia el polo norte no se la ve. La estrella de mayor brillo es la estrella Canopus, que pertenece a la quilla, aparentemente por lo que yo estuve viendo. Canopus significa el guía, y estaría representando al timonel de la nave del rey Menelao. La estrella que le sigue en brillo en la constelación de la quilla es Mia Placidus. Ustedes pueden ver ahí en pantalla que mientras Canopus tiene una magnitud negativa de casi -1, Mia Placidus estaría comprendida entre la magnitud visual primera y segunda. La nave Argos no fue la única que, digamos, generó aventuras. También hay otra que es la de Ulises, Odiseo, ¿no? Que es el rey de Ítaca, mencionado en las obras de Homero, y que debe
seguramente tener unas cuantas aventuras y aventuras muy curiosas. La que acá se está representando es la aventura de las sirenas. ¿Qué eran las sirenas? Bueno, acá yo tengo que dar una pequeña explicación que después se va a extender un poquito más, y es que los marineros siempre fueron personas supersticiosas. No quiere decir que otros que no fueran marineros no sean supersticiosos, pero los marineros siempre albergaron creencias y creencias ya tradicionales. Las sirenas eran seres que posiblemente habitaran en proximidades o mismo en la isla de Capri, frente a la ciudad que hoy se llama Nápoles, en el sur de Italia. Si ustedes se toman la molestia de ver lo que es un mapa de esa isla, verán la costa rocosa. Se habla que estas sirenas tenían un canto que hechizaba a los marineros. Yo siempre me he preguntado si verdaderamente era así. Evidentemente, no vayan a creer que yo cuando navegué haya tenido encuentro con sirenas. Evidentemente eso no fue así, pero todas estas tradiciones a mí se me ocurre que deben tener un origen, y un origen a investigar, ¿no? ¿Quién vaya a decir que el canto de las sirenas no fuera provocado por el silbido del viento? De hecho, en la isla de Capri, según estuve yo viendo los mapas, hay algo que se llama Cabo Ventoso. Es posible, yo tengo una experiencia, pero es una experiencia un poco personal. Yo trabajé en un colegio que los días de viento, las ventanas chiflaban espantosamente, y ahí es posible que tenga el origen esta leyenda. Se cuenta que el rey Odiseo se hizo atar al mástil mayor de la nave, le pidió a sus compañeros que, por más que él lo rogara, no lo desataran, y así, de esta manera, el barco logró pasar sin problemas por esa zona habitada por estos seres fantásticos. Pero no solo los griegos abrieron, digamos, esa posibilidad de monstruos, de seres bastante particulares. También los hay en la literatura islámica, como el viaje de Simbad, aunque acá ya vemos que esos seres son un poco más asociados con nuestros conocimientos biológicos. Grandes aves, ballenas, y de esta manera los viajes de Simbad se suman a esa tradición de que navegar era enfrentar lo desconocido. Ahora bien, desde el punto de vista técnico, ¿qué nos queda de todas esas historias? Bueno, no es, digamos, algo para dejar de lado. Los barcos griegos, si ustedes miran acá, en el dibujo, tenían un espolón. Ese espolón servía para embestir a otros barcos a efectos de causarle daño, tratar de hundirlos, cosa que no podía pasar porque, como eran construcciones de madera, los trozos de madera iban a flotar. Pero esa era la manera que tenían antes del abordaje de efectuar un daño con este espolón. En algún momento ese espolón dejaron de construirlo, se perdió. En otros casos, como en esta nave italiana del siglo XIX, se volvió a insistir en que lo llevaran, aunque de otra manera, en forma de bulbo, como muestra acá esta imagen.
El bulbo es hoy algo muy común en los barcos. ¿Por qué? Porque cambia la forma de la ola de superficie que la hace cancelar con la ola sumergida. ¿Y qué utilidad tiene esto? Bueno, la utilidad que tiene que el barco de esta manera gana en velocidad. Se dice que ya los marinos de antaño habían notado una baja en el rendimiento cuando los barcos habían perdido estas protuberancias. Pero las aventuras no son solo griegas, no son solo de Sinbad, también hay aventuras más modernas que yo leí, que serían largos de comentar, que, bueno, tampoco serían tarea mía hacerlo. Esto le pertenecería más bien a un historiador, a un especialista, ¿no? Pero dentro de esas historias que yo sugiero que ustedes informen, está la de Contiki, que es una balsa que salió del puerto del Callao, en Perú, y llegó a Raroia, que es una zona del Océano Pacífico, y que fue en 1947, la llevó adelante alguien de nombre Thor Heyerdahl, un investigador noruego que narra una cantidad de eventos muy, pero muy interesantes en lo que es la travesía de una embarcación relativamente simple. En mi querido Uruguay, y cuando yo era muy chico, hubo un grupo de oficiales de la Marina Uruguaya que a bordo de un velero del tipo queche, que es una especie de goleta, aunque no está considerado una goleta en sí, porque a popa lleva una vela pequeña que constituye el 20% de la superficie bélica total, dieron la vuelta al mundo. Esos señores se llamaron Firpo, Nader y Costa. Y da la casualidad que el profesor Costa fue docente de la Escuela Naval, fue mi profesor de una materia llamada Teoría del Buque. Y como anécdota que yo siempre contaba a mis estudiantes, no es que fuera una materia muy difícil, los cálculos eran cálculos, digamos, de aritmética más que nada, pero que nosotros teníamos que hacerlos en una época donde no había calculadoras, no es, por favor, que no es como ahora. Y yo recuerdo que las cuentas que teníamos que hacer eran cuentas de multiplicaciones de números que tenían 5 dígitos por otros de otros 5 dígitos, y eran unas cuentas que llenaban hojas y hojas y hojas. Y resulta que el día del examen, miren, esta es una anécdota muy, muy, muy personal mía, el día del examen yo había conseguido una calculadora científica. No la sabía en el Uruguay por ese entonces. La que yo había conseguido la había traído un jefe de máquinas de Europa. Y el hijo me la había facilitado. Mis otros compañeros también habían conseguido las suyas propias. Y ese día resulta que le mostramos a los profesores del tribunal examinador esas calculadoras, le pedimos permiso para usarlas, los profesores las miraban curiosos, las olfateaban, las trataban de escuchar, parecía como que estuvieran frente a la lámpara de Aladino. No sé, tenían miedo de que saliera un genio de adentro que nos diera la respuesta de los ejercicios. No nos dejaron usarlas.
Ay, Dios, no nos dejaron usarla. Bueno, algunos años después, cuando yo fui profesor de la Escuela Naval, recuerdo que le pregunté al director, le dije, mire, ¿está permitido usar calculadoras? Y me dice, ah, sí, 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 pero que no sean programables. Bueno, algo se había avanzado. Pero esta es una anécdota que a mí me quedó, no sé qué esperaban, porque la persona que no sabe, por más que tenga una calculadora, no va a poder resolver las cosas. La calculadora no piensa, la calculadora simplemente resuelve. Y resuelve según los datos que uno le da. El tema de la navegación también tuvo algunos aportes, digamos, a lo que se pueden considerar como las estaciones supervisoras. Acá estamos viendo, por ejemplo, lo que sería el primer faro, que se dice pertenece al siglo XIII a.C. El nombre de faro es porque se erigió en una isla llamada así, Isla de Faros, frente a la ciudad griega de Alejandría. Hoy por hoy, los faros, aparte de tener una estructura luminosa, también emiten ondas de radio y señales que pueden ser detectadas en los radares, en la pantalla del radar. Si ustedes miran abajo, acá hay una simulación de lo que es un radar. Esta línea punteada indica la dirección que hay hacia un faro con sistema Ramark, mientras que la identificación de una boya importante, como puede ser la boya que marca el acceso al canal de entrada de un puerto, utiliza un sistema llamado RACON, y de esa manera la boya es fácilmente detectada en la pantalla del radar. Pero hay un viejo refrán que dice que echa la ley, echa la trampa, y entonces hubo quienes inventaron los falsos faros, que eran fogatas que se levantaban en costas de rocas, para así confundir a los barcos, que estos se encallaran y los piratas de tierra pudieran saquearlos. Algo de eso hay en una obra de Julio Verne llamada El archipiélago en llamas. En cuanto a la vida marinera, y yo lo dije antes cuando me refería a las sirenas, las supersticiones son bastantes, como por ejemplo la que figura en el libro de Jonás, que fue escrita aproximadamente unos 5 siglos antes de Cristo, y narra la historia de un hombre que se rebela contra la voluntad de Dios, que se embarca, intenta escapar de su destino, según eran las creencias de la época, y el barco sufre una tormenta, se ve afectado por una gran tormenta y es echado al agua porque una de las costumbres marineras de aquellos tiempos era creer que la tormenta se debía a la desobediencia de algún tripulante a alguna de las divinidades, de las muchas que podían existir. Bueno, esto lo pueden terminar de leer ustedes en la Biblia, en el libro de Jonás, Antiguo Testamento. Se cuenta que un gran pez lo tragó, lo tuvo 3 días en su vientre y después lo devolvió en una playa, pero en fin, lo leen ustedes.
Y ahora vayamos a algo un poco más simpático, ¿no? Hasta el día de hoy, siguen habiendo una gran cantidad de supersticiones. Por ejemplo, si ustedes embarcan, no se les ocurra chiflar, porque dicen que chiflar trae viento de proa. Mucho más si en el momento de que ustedes están chiflando están llevando el timón del barco. Algunos amigos del grupo de Facebook El Mundo del Mar me auxiliaron en una colección de supersticiones, algunas yo ya las sabía, otras me las estoy enterando porque, bueno, parece que nosotros los uruguayos en esto no hemos sido muy originales en todas partes, como que son las mismas. No lleves un paraguas, no hables de reptiles, no hables de nombre de hombres de iglesia, no hables de los que arreglan zapatos. Y fíjense que yo estoy respetando esto. Y los pescadores también tienen una superstición que dice que si la luna ve el pescado, lo pudre. Y eso yo lo viví cuando estuve en la pesca del atún, que me decían, mira que hay luna llena, apurate a limpiar el pescado y metelo para la cámara frigorífica, porque si no la luna te lo pudre. Bueno, son supersticiones, evidentemente todos sabemos que el pescado tiende a deteriorarse con muchísima rapidez, y entonces cuanto más pronto uno lo tenga en la cámara de frío, mejor. Respecto a las mujeres, ahí hay toda una historia, ¿no? Que dicen que las mujeres traen desgracia para los barcos, depende de qué mujer, como todo. Yo lo vivía en la Marina venezolana, los venezolanos tenían digamos, estas creencias muy arraigadas, y si ustedes me permiten, y con mucho respeto, voy a contar algo que a mí me quedó. A mí me quedó, y yo lo conté en clases muchas veces como anécdota, y era la de cierto capitán, no voy a decir de qué nacionalidad ni en qué barco. Ese capitán tenía fama de traer mala suerte, no se lo nombraba, los tripulantes, desde el grumete de cubierta, desde el pinche de cocina hasta el gerente general de la empresa, pasando por todos los empleados y hasta por las autoridades de las agencias en otras partes que nosotros íbamos con ese barco, no lo nombraban, le decían aquel capitán, hacían los cuernos de esta manera cuando lo nombraban, porque decían que traía mala suerte. Yo una vuelta empecé a preguntar, bueno, pero ¿por qué el hombre tiene esa fama tan triste, tan desagradable? Entonces me decían, bueno, lo que sucede es que un día que había una maniobra, él salió a cubierta y en el momento mismo que había salido a la cubierta, se cayó la grúa mayor, ¿no? Se derrumbó la grúa mayor del barco, se rompieron los cables que la sostenían y el brazo de la grúa cayó a cubierta. Y otra vez entró a la sala de radio, y la sala de radio, en el momento que el hombre entra, la sala de radio estalló en chispas, un cortocircuito. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Yo nunca creí en estas cosas. Entonces un día, echando vaina, resulta que lo empecé a nombrar en el comedor. Estábamos almorzando y lo empecé a nombrar. Y yo le decía a mis compañeros, que yo no creo en esas cosas.
Y los compañeros hacían así los cuernos y me decían, no, no lo nombres, no lo nombres. Bueno, puedan creer que en ese viaje se rompió la máquina del barco. Yo no tuve nada que ver, juro que yo no tuve nada que ver. Pero bueno, en fin, de hecho nunca más lo volví a nombrar. Hablando un poco de supersticiones algo más consistentes, acá tenemos una divulgada por el escritor Charles Berlitz sobre el Triángulo de las Bermudas, que evidentemente se hace responsable en esta obra de una cantidad de accidentes, tanto náuticos como aeronáuticos, a algo misterioso que ocurre, como ustedes pueden ver acá en este mapa, en la costa misma de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese triángulo está en una latitud 80 grados al oeste y según la obra de Berlitz, tiene su contraparte en lo que se llama el Triángulo del Diablo en el mar del Japón o en las costas de Japón, y según esa obra, en el capítulo 6, página 123, el triángulo se encontraría en esta longitud 100 grados al este, cuando en realidad está a 150 grados al este y no a 100. Esto es una cosa que yo lo verifiqué. El dato pertenece al profesor Gonzalo Vicino, ya fallecido, que fuera mi jefe y que lo diera en un encuentro internacional de astronomía que tuvimos por allá por el año 1991. Es más, yo hice una publicación al respecto en el anuario de la Escuela Naval. Parece ser que el oceanógrafo Jacques Cousteau, que supongo que es por ustedes conocido, se molestó bastante porque Charles Berlitz, que según él decía era licenciado en historia, se estaba metiendo en un tema que no era el de él, que era la oceanografía, que se dedicara a la historia. Y sí, y en fin, yo siempre digo una cosa, es facilísimo acusar a extraterrestres de todos estos eventos, porque ya sabemos que no se van a presentar en un juzgado a decir yo soy inocente, me están acusando en balde. Pero bueno, es así y hay gente que le encantan todas estas bobadas, sobre todo cuando estas bobadas se dicen en lugares que son turísticos. Si vamos al caso, esta es una zona turística. A mí, por favor, no me pueden hacer creer que un país como Estados Unidos no haga una investigación de sus propias aguas. Evidentemente que si no las hace es porque considera que no vale la pena. Que todo esto son embustes, son inventos. Es más, yo pasé varias veces por este triángulo. La empresa donde yo estaba había adquirido barcos nuevos con un costo de construcción de 25 millones de dólares cada uno, que no es lo normal, digamos, eran verdaderos palacios flotantes. Nunca jamás ninguna autoridad de la empresa, ningún capitán nos dijo tengan cuidado porque vamos a pasar por el Triángulo de las Bermudas, que el barco no le pase nada. Pues, evidentemente tampoco entendieron que esto era pertinente. Y bueno, y dentro de los aportes y sin repetir cosas dichas en otras charlas,
la palabra desastre. La palabra desastre parece significar sin el auxilio de los astros, sin astros, y por eso ocurren esas cosas que a veces son de lamentar. Aprovecho a decir que lo tendría que haber dicho al principio, pero bueno, lo digo ahora. Muchas de las imágenes que ustedes están viendo las hice yo en lo que yo llamo el arte web, que son imágenes que son montadas sobre otras imágenes y así yo voy formando dibujos. Siempre me gustó el dibujar. Acá mismo estoy yo en una situación que, bueno, no es la mejor, pero dale que va. Los términos marineros muchas veces pueden ser usados de manera grosera. Por ejemplo, la palabra carajo, que en nuestro idioma español la usamos mucho, vete al carajo. Pero ¿qué es el carajo? Bueno, el carajo es un lugar donde se montaba guardia en el palo, supongo que en el trinquete, que es el palo más a proa de los barcos, era un lugar muy desagradable para montar guardia, porque el movimiento del barco evidentemente ahí se siente mucho más. Otra palabra, verga, que verga la usamos de manera muy despectiva, inclusive la gente ignora que hay personas que la llevan como apellido, hay barcos que lo llevan como nombre, y una verga, ¿qué es? Es el palo horizontal que soporta a la vela, a las velas. Y esto es algo que yo lo voy a comentar como una gracia, no sé, a mí me hizo muchísima gracia, y es sobre Edmund Halley, el astrónomo británico, que dicen que era amigo de Newton, de Isaac Newton. Bueno, parece ser que Edmund Halley estuvo embarcado un tiempo recorriendo las costas de África en procura de datos para estudios sobre el campo magnético terrestre, y que se le habían pegado las costumbres marineras y hablaba groserías como el mejor marinero y se había hecho afecto al ron. Bueno, yo se los comento porque uno ve a esta gente con esos pelucones y dice, ¡oh, qué señores, qué importantes! Y bueno, pero en el fondo eran como nosotros. Esto daría para extenderse mucho y no voy a hacerlo porque evidentemente esta charla tiene un tiempo, pero hay algo que debemos tener en cuenta y que son los engaños a los que estamos sometidos los pilotos de los barcos y muchísimo más los pilotos de los aviones donde todo pasa más rápido. ¿Qué sucede? Hay una guardia y en esa guardia hay que estar atento a las luces que aparecen, y a veces esas luces que aparecen son falsas, a veces son reflejos de luces del mismo barco, y los engaños no solo son visuales, también son electrónicos. Fíjense ustedes acá abajo en la pantalla del radar, estamos viendo este blanco que está acá, que corresponde a este barco que justamente se encuentra en estos momentos en nuestra proa. Pero acá aparece algo. Aparece algo y también desaparece, y tal vez si yo miro para atrás no haya nada. ¿Y por qué? Bueno, porque es un falso eco, porque los radares, debido
a muchas circunstancias que serían larguísimas de explicar acá, producen lo que se llama falsos ecos, y es importante que el operador de radar sepa cuáles son las mañas que tiene el instrumento que está sirviéndole a su guardia. Lo mismo pasa con esta luz acá. ¿Será verdadera? ¿Será una imaginación? ¿Será el resultado de una gran tensión nerviosa que sufren las personas que están atentas? Y bueno, a mí me pasó una aventura con una luz que no sabía si era real o si era fruto de mi imaginación, una luz que no era fácil de observar, porque yo la había visto por primera vez en el hueco que quedaba entre las dos grúas de proa del barco, y resultó que era verdad. Resultó que era verdad y felizmente me dio para zafar, para cambiar, caer, en ese caso caía a babor, a la izquierda. Era un sampan, que es una nave de origen asiático que tenía un farol en su interior, esa era la única luz, y que se veía de a ratos. La verdad que sentí un escalofrío y le dije al timonel que me acompañaba: ¿a cuántos les habré pasado por encima sin haberme dado cuenta? El timonel me dice: no, te das cuenta porque sentirías los gritos. Hay cosas que son a veces muy duras y hay que afrontarlas, pero bueno, la vida del marino siempre fue así. En cuanto a los aportes de la náutica, está el tema de la forma de la Tierra, que es plana, que es esférica, en fin. Una Tierra plana supone la existencia de un borde. Ese borde es un borde del cual muchos hablaron, pero ninguno lo vio. ¿Y por qué no lo vieron? Porque no se animaron a llegar, o simplemente intentaron llegar y nunca lo encontraron, porque no existe un borde lleno de monstruos. Y, en fin, todo un misterio, porque el mar, como dije anteriormente, siempre fue un símbolo de misterios. Pero las pruebas de una Tierra esférica no se pueden negar. Ya se sabía que las constelaciones que se veían del norte de Grecia no estaban en la misma posición que las que se veían en el sur de Egipto. Se dice que Filolado de Tarento fue uno de los primeros en observar cómo los barcos dejaban puerto y se alejaban o regresaban a él, y que si la tierra hubiese sido plana, entonces el barco se vería completo durante toda la travesía, aunque más pequeño, pero siempre completo, cosa que no sucedía así porque parecía hundirse por debajo del horizonte. Aristóteles, un siglo después, entendió que la Tierra era esférica y que una de las pruebas estaba en la sombra que se proyectaba sobre la Luna en los eclipses de luna. Y evidentemente observó varios eclipses. Eratóstenes, unos 2 siglos antes de Cristo, ya había hecho un cálculo bastante acertado respecto a las dimensiones que tenía la Tierra, por diferencia entre la realidad astronómica de Alejandría en el norte de Egipto y Asuán en el sur,
respecto a los rayos del sol. Pero, pese a todas estas pruebas, pese a todas estas realidades irrefutables, hasta el día de hoy que hay quienes siguen dudando de la esfericidad de la Tierra y le fueron asignadas otras formas como la cilíndrica, en fin. Y llegamos acá a un señor llamado Cristóbal Colón, que si bien defendió la idea de una tierra esférica, y aclaro, a veces en la escuela primaria las maestras no es que enseñen mal, por favor, sino que los alumnos a veces las interpretamos mal. Ruego que por favor esto quede muy en claro. A veces los docentes decimos las cosas bien, pero no somos interpretados bien. Cristóbal Colón no fue el ideólogo de una tierra esférica, claro que no. Todo lo contrario, él se fundamentó en esa idea, pero asumiendo mal las medidas. ¿Qué es lo que sucede? Las autoridades griegas no consideraron correctas las medidas de Eratóstenes, las desecharon, y en su lugar se publicaron otras que fueron obtenidas muchísimo más tarde por Ptolomeo y Posidonio, en la cual la Tierra aparecía más chica. Era un problema más que nada de que si la Tierra era tan grande como decía Eratóstenes, entonces las conquistas de Alejandro Magno no habían sido mundiales, sino que se reducieron a una pequeña parte. Colón entendió que si él navegaba hacia el oeste, iba a llegar a las Indias recorriendo una distancia menor que si iba hacia el oeste. Y evidentemente pasó algo y es que llegó. ¿Pero dónde llegó? No llegó a las Indias, llegó a algo que posteriormente se llamó América. Y ahí, digamos, empezó lo que yo llamaría la aventura de navegar. Varios países surcaron los mares rumbo a eso que tenía una gran expectativa, que era lograr conectar la ruta de las especias por otro lado, sin tener que pasar por la tradicional ruta de la seda, que los turcos habían interrumpido y que o no pasaba nadie, o si pasaba, era a expensas de pagar unos peajes bastante onerosos. Ya los pueblos escandinavos habían salido en esa dirección hacia el oeste y habían alcanzado Groenlandia y las costas de lo que hoy es Canadá, Terranova, hace mucho. Pero, ¿cuál es la diferencia con los demás viajes? Bueno, que ellos en realidad nunca supieron que estaban llegando a otra masa continental. Y es interesantísimo leer una obra llamada La pequeña edad del hielo, del escritor Brian Fagan, que ahí cuenta cómo se fundaron y luego se abandonaron las colonias en América. Así llegamos a lo que sería la época de los descubrimientos, y es esta época donde verdaderamente la humanidad se va enterando de nuevas cosas. Por ejemplo, Colón. Colón, que
lo consideramos el que enteró a Europa de la existencia de una ruta comercial nueva, etcétera, etcétera, también tiene sus descubrimientos, como ser que la declinación magnética, esa fuerza que opera sobre las brújulas y los compases marinos, no es algo constante, sino que varía según el lugar, y supuestamente sería un elemento que permitiría estimar la longitud geográfica, algo que era un verdadero problema gigantesco para todos los navegantes. También entiende que la polar no coincide exactamente con el polo celeste norte y sospecha que la Tierra no es una esfera perfecta. También hace otro hallazgo, que es el del Mar de los Sargazos. Yo estuve ahí alguna vez que otra y sí, verdaderamente es una región de calma. No es raro hoy día, con los conocimientos que tenemos, de comprender su lógica. Es una zona de altas presiones atmosféricas, lo que se llama el anticiclón del Atlántico Norte, y posiblemente ahí es donde se congregan una cantidad de plantas marinas de enormes dimensiones. Interesante es esta historia de Colón, porque parece ser que tuvo que recalar en la isla de Jamaica y fue mal recibido tanto por los nativos como por las autoridades, y también ya tenía problemas con su tripulación de insubordinamientos, y entonces, sabiendo que se iba a producir un eclipse de luna, engañó a todos diciendo que eso era una maldición de Dios, que Dios estaba muy molesto con todos ellos por la mala, digamos, por la poca y ninguna ayuda y mala voluntad que tenían hacia él. Si bien los eclipses han sido motivo de engaño en varias novelas, aparentemente el único que dio resultado fue justamente el de Cristóbal Colón, porque parece que llevaba tablas con las coordenadas de los astros, algo que era un tanto novedoso en su época. Aquí tenemos varias novelas, entre ellas la de Haggard, Las minas del rey Salomón, un yankee en la corte del rey Arturo, de Mark Twain, y hasta Tintín y el Templo del Sol de Hergé, en las que se mencionan engaños y ninguno surtió efecto. Hay un cuento que no me acuerdo quién fue que lo escribió, ustedes podrán buscarlo, de cierto fraile español que fuera capturado por los indios quichés y que lo condenaron a ser sacrificado. El fraile parece que sabía que se iba a producir un eclipse de sol, y antes del sacrificio les dijo que su Dios estaba muy molesto y que por esa razón iba a oscurecer al sol, y los indios lo sacrificaron igual. Lo que no sabía el fraile era que los quichés eran descendientes de los mayas, y que los mayas eran astrónomos y sabían sobre eclipses y llevaban la cuenta de los eclipses. Gente
Si alguno de ustedes visita las tierras mayas, como yo lo hice con mi esposa hace unos años, se van a llevar la grata sorpresa de que para ellos ser de origen maya es un orgullo astronómico. En todo momento te recuerdan, nuestros antepasados eran matemáticos y astrónomos. Bueno, y acá vienen los nuevos cielos y los nuevos objetos celestes, porque en algún momento los barcos cruzaron el Ecuador. Y al cruzar el Ecuador aparecieron nuevas constelaciones. Se dejó de ver la estrella polar. Hubo que ver la manera de orientarse sin el auxilio tradicional de esta estrella del norte. Al punto tal que cuando se cruza el Ecuador hay una tradición que es la de hacer una festividad donde a quienes nunca lo cruzaron se los bautiza, se arma toda una ceremonia a bordo. Estas fotos que ustedes están observando acá, yo las tomé de mi álbum, es una celebración que tuvimos en el buque Santa Inés. Acá abajo ven ustedes la imagen de Neptuno y su ayudante. Fui yo, me acuerdo que fui yo el que diseñé los atuendos. Llevábamos un pasajero alemán, que era un muchacho joven de unos 20 y poquitos años, que venía para el Brasil, había embarcado allá en Alemania, nosotros el barco venía para Brasil, y era pasajero, él venía para una fábrica alemana asentada en la zona de San Pablo, y marchó también, creo, si mal no recuerdo, creo que es este que está acá, pero no puedo recordarlo bien. Lo cierto es que esta fiesta tiene, digamos, toda una tradición, y en los barcos uruguayos esa tradición se ha respetado, no sé, en otros, pero mismo este barco no era uruguayo, pero tenía muchísima población uruguaya. Yo ese día estaba de guardia, estaba en la timonera, en el puente de mando, pero igual hubo quienes se encargaron de subir hasta allá y estallarme en la cabeza unos cuantos huevos. Porque bueno, todos participaban de esta fiesta. Así se empiezan a saber de nuevas constelaciones, algunas de ellas hasta llevan nombres de elementos propios del sur, como el tucán, ¿no? Como el indio, el pavo, en fin. El sur inclusive se sabe que tiene un cielo que es mucho más rico que el cielo del norte. Por su parte, la Cruz del Sur fue el elemento que sirvió para la orientación de los barcos, porque acá en el hemisferio sur no tenemos una estrella polar, y bueno, y si la hay, no es visible a simple vista, no es de utilidad. Aclaro que esto ya yo lo comenté en una charla pasada, pero lo que no comenté en esa charla fue que en la Divina Comedia, escrita por Dante Alighieri, ya parece haber una referencia a esta constelación. ¿Y dónde está la referencia? Bueno, en el primer capítulo del Purgatorio, después de que Dante, guiado por Virgilio, atraviesa todo lo que sería el planeta Tierra, saliendo al hemisferio sur y viendo nuevamente las estrellas y comentando la existencia de 4
estrellas muy especiales para él. No sabemos a qué se refiere Dante. Hay quienes piensan que es una referencia a la Cruz del Sur, pero esa referencia también deja ver que posiblemente, mucho antes de los navegantes, o de lo que creemos, hubo quien ya había cruzado el Ecuador, de pronto no cruzado, pero aproximado, porque la Cruz del Sur también se ve desde el hemisferio norte, aunque muy baja sobre el horizonte. Américo Vespucio la agrega a la cartografía. Y desde entonces esta constelación se ha convertido en todo un ícono del hemisferio sur, apareciendo inclusive en algunos símbolos patrios de algunos países. Bueno, sabido es que esta época de los descubrimientos trajeron también algunas consecuencias políticas. Las más típicas son las disputas de territorio entre lo que era España y Portugal, porque, en fin, se decían, estas aguas son mías, ¿no? Estas aguas no son suyas, son nuestras. Llegado el momento, parece ser que los reyes católicos apelan al entonces Papa Rodrigo de Borja, Alejandro VI, aprovechando que era español, el Papa era español. Aclaro que yo no soy historiador, estoy simplemente haciendo una narración que puede ser muy mejorada por alguien que sepa mucho más que yo. Pero, curiosamente, Alejandro VI divide al mundo en dos por esta línea, lo que se llama la línea alejandrina, esta acá en amarillo. ¿Sí? Esta línea en amarillo ignoraba por completo al resto de las naciones, y había en esa época, no solo España y Portugal tenían una navegación importante, también lo tenía el Reino de Venecia, también lo tenía Inglaterra, también lo tenían los holandeses. Bueno, pero la cosa salió así, y al año siguiente de la bula papal, ¿no? De 1493, en 1494, se fija lo que se llama la línea de Tordesillas, que es esta otra que ustedes están viendo acá en negro, que pasaría aproximadamente cerca de la localidad de San Luis, no el San Luis donde yo vivo acá en Uruguay, sino la ciudad de San Luis en el nordeste brasileño. El que salió favorecido de todo esto fue el rey Juan II de Portugal, porque según la bula papal, el límite tenía que estar a 100 leguas, o sea, unas 300 millas náuticas, de la isla de San Antonio en Cabo Verde, y con el Tratado de Tordesillas esa distancia aumentó a 1110 millas náuticas. Es así. ¿Qué es lo que sucede? Hay en náutica una medida que se llama apartamiento, ¿no? Yo estuve calculando acá, es un poco aburrido de comentarlo todo, no lo voy a hacer porque, en fin. Pero esto es algo que hasta le trajo consecuencias a mi país, Uruguay. Le trajo consecuencias a mi país, Uruguay. Y ahora van a ver por qué.
porque esta línea acá no era muy precisa que digamos. No se sabía cómo calcular la longitud. La línea tendría un valor matemático, pero ¿dónde estaba? Es más, yo pienso que, y aunque la imagen que están viendo ahora es un poco, digamos, ridícula, cómica, serían frecuentes los conflictos entre las naves que decían estar en su territorio. Estas son aguas portuguesas, no, estas son aguas españolas. Y de esa manera mi país, el Uruguay, también fue reclamado primeramente por el Reino de Portugal y posteriormente por el Imperio de Brasil como territorio lusitano. Es más, acá tenemos una ciudad que fue fundada misma por portugueses, que es la ciudad de Colonia del Sacramento, y eso promovió que los españoles tuvieran que fundar puestos de avanzada para evitar que los portugueses siguieran avanzando, y todo porque en definitiva no se sabía por dónde pasaba esa bendita línea de Tordesillas. Llegamos a la expedición de Magallanes, Elcano, de 1519, donde acá hubo grandes aportes para el conocimiento de la geografía y la astronomía. Bueno, esta es una imagen de algo que a mí me pasó, porque yo crucé el Estrecho de Magallanes, y al salir del Estrecho de Magallanes me encontré con un océano Pacífico que para nada era pacífico. Yo no era el capitán del barco, vamos a aclarar, el capitán era un polaco, yo era tercer oficial, había tomado el barco en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, de la República Argentina. Íbamos cargados de sorgo, creo que llevábamos unas 50.000 toneladas de sorgo para México, y el capitán se quiso hacer el Popeye, y por evitarle un gastito a la empresa, decidió, en vez de salir al Pacífico por los fiordos chilenos, decidió enfrentar el océano, y nos encontramos con esta barbarie. Las olas eran montañas que dejaban al barco debajo del agua. El barco era como un submarino. Y yo la verdad que ahí sentí miedo. Eso que ya había estado en otras tormentas, pero sentí miedo, y sentí miedo porque tomé la guardia. Al tomar la guardia había en la costa de Chile un faro. Eso fue a las 20 horas. A las 24, o sea, 4 horas después, el faro estaba exactamente en la misma posición que 4 horas antes. O sea que toda la fuerza de la máquina, lo único que lograba era contrarrestar el efecto de las olas. Todo esto a mí me trajo consecuencias porque yo le perdí el respeto al capitán. Discúlpenme que sea tan sincero con esta aventura, pero el capitán, si bien tenía derecho a ahorrarle dinero a la empresa porque este camino era más económico, lo que no tenía derecho era poner en riesgo la vida de los tripulantes, entre las cuales se encontraba la mía. No tenía derecho. La cosa no terminó bien. Yo me tuve que volver para mi casa en algún momento, despedido. Hasta el día de hoy analizo que esas cosas no deben suceder. La vida humana es más importante que el dinero, pero en fin, no quiero entrar en filosofías. Vayamos a la siguiente imagen. Bueno, acá sí hay algo importante. Se dice que
las dos galaxias conocidas como nubes de Magallanes fueron llamadas así porque fue su expedición la que las descubrió, cosa que no es verdad. En primer lugar, que Magallanes no puede haberle dicho a nadie de esas nubes porque él no regresó a Europa, él falleció en Filipinas. Se sabe que hay una primera mención por un autor de origen árabe y que también Américo Vespucio habría registrado su presencia antes de lo que lo hiciera la expedición de Magallanes. Lo cierto que estas dos galaxias, que yo voy acá, camino unas pocas cuadras, me voy hasta la playa y las puedo ver, no se ven del hemisferio norte, están muy, muy próximas al polo celeste sur del cielo. Y Magallanes, Elcano, mejor dicho, su expedición, dieron la vuelta al mundo. Y cuando dieron la vuelta al mundo, pasaron el meridiano 180. Y al pasar el meridiano 180, sucedió algo que nunca había sucedido antes, o al menos sí había sucedido. Nadie lo registró, que fue el hecho de avanzar o retroceder en la fecha. Si uno cruza el meridiano 180, como lo hizo la expedición de Magallanes, hay que adelantar un día la fecha. Es así. Esto me pasó a mí, yo con un barco, con el Santa Inés, crucé este meridiano en un viaje desde Estados Unidos a China y tuvimos que adelantar un día la fecha. Si hubiésemos tenido que cruzar al revés, entonces tendríamos que haber retrasado un día la fecha. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque todo barco que se mueve como lo hizo la expedición de Magallanes, al llegar acá atrasa 12 horas. Supongamos que en el mismo momento, y según la obra de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, lo hicieron al revés, entonces adelantaron 12 horas. Si uno atrasa 12 horas y otro adelanta 12 horas, entonces ellos, al encontrarse aquí, van a tener la misma hora, pero con 24 horas de diferencia, o sea, un día diferente. Esto se supo recién cuando Elcano llegó a España y constató que la fecha que ellos contabilizaban tenía un día de atraso con la del lugar. Bien, otro aporte de esta época de navegantes temerarios lo constituyen las llamadas islas fantasmas. Pensemos un poco que la gente que se aventuraba en esa época por esos lugares nuevos no tenía cartografía, ya los sitios conocidos tenían una cartografía plagada de errores, imagínense esto que no la tenían. Así que los cartógrafos tuvieron un gran trabajo para ir describiendo en los mapas los nuevos territorios en los cuales se tenía algún conocimiento, pero esto generó errores. Hay una gran cantidad de islas que o no existían en los lugares donde se creía que estaban. Todo un problema. Y de esto es algo que yo lo quiero mencionar, es un trabajo de el capitán de navío Francisco Valdinias,
que es un contacto mío del Facebook, es un contemporáneo de cuando yo cursé la escuela naval, es historiador naval y él me hizo llegar todo este trabajo que daría para una charla, pero una charla que debería darla a él, sería bueno de pronto que lo invitaran si hay interés. Y aquí, algo ya mencionado, ¿no? Y es el problema de calcular las coordenadas. Los descubrimientos geográficos exigieron una mucho mayor precisión en estos cálculos, como que la latitud no era algo difícil de calcular, siempre se supo, yo ya lo dije en la charla anterior, se hace por altura meridiana del Sol, o sea, la altura que tiene el Sol al mediodía o la altura que tiene la estrella polar. El problema no estaba en la latitud, el problema estaba en la longitud. Esta imagen que estás viendo acá, evidentemente es una parodia de un barco que llega a mi capital, a la ciudad de Montevideo, eso que están viendo ahí es la ciudad de Montevideo, y los marinos se preguntan si será ahí la ciudad del Cabo. Es que pasa que ambas ciudades prácticamente se encuentran en la misma latitud, pero no en la misma longitud. Y el cálculo de las longitudes recién fue posible cuando se inventaron estos relojes de precisión llamados cronómetros. Los barcos llevan cronómetros. El cronómetro, digamos, que más tradición tiene es el diseñado por Harrison. Se cuenta que Harrison se hizo acreedor al premio que la corona británica obtuviera a quien resolviera el problema de cómo calcular estas longitudes, y que tuvo que inclusive apelar a la realeza para que se le pagara. Según un comentario de mi colega de muchísimos años, Ever Pistón, profesor de astronomía, tampoco se lo pagaron entero, le pagaron una parte. Eso es para que no nos quejamos de las burocracias que hay en nuestros países. Pero bueno, ya había un problema solucionado y ahora quedaba otro, que era el de darle un origen a esas longitudes, es decir, nombrar un meridiano cero, porque ¿qué pasa? Con la latitud es más fácil, se cuenta a partir del ecuador, el ecuador es el paralelo máximo, los demás tienen medidas más pequeñas conforme se aproximan a los polos, pero no así los meridianos, partiendo de la base de que la Tierra sea una esfera, ¿no? Y acá les muestra la cantidad de meridianos orígenes que había, de los que yo pude rescatar, tal vez existieran algún otro, así que era necesario, cuando el mundo se globalizó cada vez más aún, poner un único meridiano para que todas las marinas lo usaran, y entonces ahí, en dos reuniones, se propusieron los meridianos de Jerusalén, el meridiano que pasa por la pirámide de Keops por su vértice, y el meridiano de Greenwich, que era el que los británicos intentaban que se generalizara y que a la larga tuvieron éxito.
La primera reunión fue en Roma en 1883 y la segunda fue el año siguiente, pero en Washington. Se le puso al Reino Unido la condición de que aceptara el sistema métrico decimal, y ellos dijeron sí, ok, very good, no lo aceptaron, bueno, en fin. Y aquí está quedando esta exposición, y quiero terminar con esta imagen, porque yo tengo mi propia sirena, con la que llevo casi 40 años casado y que se llama Gladys Norma. Y muchísimas gracias a todos por la atención. No miren tanto a mi bella esposa y lean un poco más los libros, la información en la que yo me estoy fundamentando. Muchísimas gracias por la atención que he recibido por parte de todos ustedes. Muchas gracias, Fernando, por esta interesante charla. A ver, vamos a pasar a las preguntas. Creo que has dejado de compartir pantalla, ¿no? O de repente si retrocedes algunas diapositivas para que no quede negro. Ahí lo dejamos, creo. Ahí está bien. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Aquí han dejado algunos comentarios en la sección de chat, así que vamos a leerlos. A ver. Bueno, Alan Carciente desde Venezuela manda saludos. Cledison Marcos da Silva desde Brasil. Carlos Costa Vargas desde Mercedes, Uruguay. Sebastián Cruz también desde Caracas. Alberto Nuciatos de Paraná, Argentina. Lelia Cochile desde Buenos Aires. Y bueno, aquí hay algunos comentarios. A ver. Bueno, acá Carlos Costa pregunta, ¿qué opinión tiene respecto al surgimiento de un movimiento terraplanista en este siglo? No sé qué puedo decirte. Mira, hay gente que cree en la astrología, hay gente que cree que seres extraterrestres nos visitan y nos visitan desde la antigüedad, que gracias a esos seres se construyeron las pirámides. Eso es una cosa bastante inentendible, que en un momento de la historia que ya pasó por una revolución industrial, una revolución tecnológica y una revolución informática, haya quienes crean esas cosas que no tienen un resultado empírico. Pongámosle los que creen en la Tierra plana, ¿no? Yo di la vuelta al mundo en un barco. El barco se llamaba Santa Teresa. Lo tomé en Panamá, de ahí fuimos para China, de China seguimos para todo lo que es Oriente, cruzamos Suez, salimos a Gibraltar, de ahí fuimos para el norte de Europa, ahí cargamos para Brasil, y en Brasil se me terminó el contrato, y como estábamos cerquita de casa, la empresa dijo, a este lo bajan acá, que me es más barato, ¿no? Di la vuelta al mundo. En esa vuelta al mundo, todos los cálculos que hicimos nosotros los pilotos, los navegantes, se fundamentaron en ecuaciones de trigonometría esférica. Y no nos perdimos, no le erramos a la entrada del Mar Rojo, ahí y tampoco le erramos a Gibraltar, y tampoco le erramos cuando vinimos para acá, para Brasil. Date cuenta que si la Tierra hubiese sido plana, andá a saber dónde íbamos a dar nosotros. Yo no sé,
Es algo que inclusive nosotros en la escuela naval teníamos una asignatura llamada trigonometría esférica. Y la trigonometría esférica es muchísimo más compleja que la plana. Si la Tierra fuera plana sería facilísimo navegar. Así que esas personas de seguro no quieren ver la realidad. Vamos a lo otro. Si es verdad que los extraterrestres ayudaron a construir las pirámides de aquí y de allá, ¿cómo es posible? Yo me pregunto, ¿cómo es posible que esos pueblos tuvieran conceptos tan equivocados sobre la cosmología? Porque lo que sabían esos pueblos eran los ciclos de los astros, de la misma forma que hoy lo saben mis alumnos del liceo cuando yo se los enseño. ¿No? Y le digo, fíjate acá la fase de la luna, cómo cambia, fíjate la salida del sol, cómo cambia, así allá y el año que viene. Digo, pero esos pueblos no tenían un conocimiento cabal del universo, solo de los ciclos astronómicos. En fin, no sé si quedó un poco respondida para mi amigo Carlos la respuesta. Sí, a ver, voy a levantar acá, voy a poner la opción de activar micrófonos, pero vamos en orden, por favor. Si hay alguna pregunta que quieran hacer verbal, hay una opción de levantar la mano, pero lo voy a activar, voy a permitir que todos activen su micrófono para que Jorge, que ha levantado la mano, pueda comentar. A ver, no está la opción. Ya, a ver, Jorge, activa tu micrófono. Ya se debería poder. Jorge Cola. Perfectamente, gracias Manuel. Excelente tu charla, Fernando, como siempre. La verdad que se me hizo muy corta. Me gustaría seguir escuchándote porque son charlas tremendamente entretenidas, ¿no? Casualmente ayer con los compañeros del CODE estaba comentando sobre digamos, tus charlas y bueno, esas diapositivas de tus presentaciones que yo guardo como un gran tesoro, algunas que publicaste por allá por los años 90, creo, y que las he utilizado mucho en las clases, ¿no? Y ahora con la que estás presentando, bueno, me recuerda mucho a aquella, ¿no? Dos temas. Bueno, uno, el tema de Plutón, interesantísimo lo de Caronte, pero me gusta también cómo se ha respetado el nombre de las otras lunas que se han ido descubriendo posteriormente, ¿no? Una se llama Hidra, Estigia, Cerbero y Nix. O sea, todo tiene relación con la mitología griega, ¿no? Y la otra que te quería decir es con respecto a que, bueno, estas charlas que son sumamente didácticas, aprovecharlas para poder pasarlas en nuestras clases, digamos, ¿no? Así que eso es lo que vamos a hacer con nuestras clases que damos en la Facultad de Ingeniería Química y demás con muchos alumnos, nos vamos a tomar esa libertad, ¿no? De que nuestros alumnos puedan ver esta charla en directo. Sí, Jorge, de más está decir que todo el material mío lo pueden usar ustedes a discreción. Esto no se hace con una finalidad económica, sino cultural, y no sabes lo muy agradecido que yo estoy. Yo quise que esta charla fuera una charla, digamos, familiar, una charla amena entre amigos, y no una clase técnica aburrida, que también se puede dar. De hecho, lo hice muchísimos años en la escuela marítima. El tiempo podría haber sido mayor, pero yo soy consciente de que las charlas largas terminan aburriendo. Eso es una constante mía, trato de, en fin, de ser medido, porque hasta la película Lo que el viento se llevó, digamos, en el cine te hace dormir. Llega un momento que te duermes. Pero de más está decir que este material está a tu disposición.
yo te lo mando a tu correo electrónico, este mismo PowerPoint, se lo mando a todas las personas que lo soliciten. El correo mío es observatorio.nautico@gmail.com. Está a las órdenes. Y los dibujos en arte web, bueno, eso es un entretenimiento mío, es divertido hacerlo, a mí siempre me gustó dibujar, y ahora utilizo estos medios y paso un rato agradable, y sobre todo mucho más agradable si lo puedo compartir con todos ustedes. Para terminar, ya que habíamos tocado el tema de los terraplanistas, me ha tocado en los últimos tiempos, bueno, algunos choques de opiniones, ¿no? En mesas de televisión o de radio con aquellos que sostienen el terraplanismo. Y mi conclusión es muy simple, yo acepto todo lo que ellos digan, pero les digo, miren, yo me hago cargo de todos los gastos. ¿Cuándo ustedes pueden salir en un vuelo conmigo y llévenme a mostrar el borde de la Tierra? Ahí recién vamos a ver si tienen razón o no. Por supuesto, nadie se anotó, ¿no? Me ahorré unos cuantos pesos, digamos. Sí, Jorge, sí. Sí, mira, yo te conté una cosa, siendo yo un niño muy pequeño, le dije a mi mamá era maestra, le dije que la Tierra era plana y mi madre me corrigió y me dijo que no era plana, que era esférica, que era redonda. Ella me dijo que era redonda, ¿no? Bueno, yo le hice caso, pero me costaba asumirlo. Ahora, sucedió que al tiempo se hundió un barco acá mismo en la entrada de la ciudad de Montevideo. Todavía los restos del barco todavía están, nunca lo sacaron. Y ese barco, me acuerdo que mi papá nos llevó a mi hermana y a mí a verlo, y estaba en la línea del horizonte. Pero da la casualidad que un tiempo después mi papá nos llevó al cerro de Montevideo, y desde la parte más alta del cerro, donde está la fortaleza, ese barco resulta que no estaba en la línea del horizonte. Y yo le hice la observación a mi padre y le dije, pero ¿cómo? Yo desde la playa lo veo en la línea del horizonte, y desde acá arriba lo veo que la línea del horizonte está más lejos. Y entonces ahí no me quedó duda, empecé a entender de forma muy práctica la forma de la Tierra, pero eso yo la verdad que no entiendo. Los terraplanistas, para mí, que lo que quieren darse es cartel mediático, nada más que eso. Gracias, Fernando. Bien, bueno, acá Alan García deja un comentario, era justo de la parte de Cristóbal Colón. Dice: Cristóbal Colón usó 2 bitácoras para engañar a la tripulación terraplanista. Usó tablas astronómicas del rabino y astrónomo Abraham Zacuto. Usando las tablas de astronomía, usó el eclipse para conseguir alimentos, ¿no? Bueno, acá también comenta lo de Tintín. Usa un eclipse de sol, pues era prisionero de los incas para poder ser liberado. Y por acá también Alan también dice, en un libro llamado Los náufragos del Jonathan, o Ácrata de la Magallanía, el barco naufraga en esa zona, y otro libro es El faro del fin del mundo, otro naufragio en los libros de Julio Verne, ¿no? Bueno, y acá también se refiere a la vuelta al mundo en 80 días, se adelanta 1 hora. Alan ha estado comentando todo, en la vuelta al mundo se adelanta un día, ¿no? Un día, perdón. Justo precisamente sobre el tema de los incas, bueno, acá voy a meter una pregunta yo. El Inca Tupac Yupanqui se le conoce porque se dice, según algunos cronistas españoles, que él llevó a cabo un viaje a Oceanía, incluso que llegó a Isla de Pascua, ¿no? Un historiador peruano, José Antonio del Busto, ya fallecido, tenía o dio algunas explicaciones, ¿no? Como que hay, digamos, ciertas cosas que se conservan en el lenguaje, en las construcciones, ¿no? De los habitantes de esa zona, en la Polinesia. En el caso de los incas, bueno, se habrán usado balsas, me imagino, ¿no? No de gran envergadura, pero
¿Cómo es posible la navegación allá? ¿Por corriente marítima? ¿Por estrellas? ¿Algún alcance de repente, Fernando? A ver si te entendí, Manuel. A ver si te entendí. Yo mencioné en esta ponencia mía a la balsa Kon-Tiki, Sí, ¿verdad? la de Thor Aunque Heyerdahl. la de Thor Heyerdahl. Bueno, no fue la única experiencia. Hubo otras y bastante desastrosas, ¿no? Lo que pasa es que, como la de Kon-Tiki fue un éxito, es de la que se habla, pero hubo otras donde los tripulantes tuvieron que volver, tuvieron que abandonar la misión. Muchos vinieron sumamente enfermos. Las balsas se habían deteriorado bastante y recuerdo en lo que leí de la Kon-Tiki, porque lo de la Kon-Tiki fue en el año 1947 y yo nací 10 años después, cuidado. La prefectura del puerto del Callao les aconsejó que no hicieran esa experiencia porque no iban a tener respaldo ninguno. No es como ahora que los barcos llevan equipos de comunicaciones muy sofisticados, hay una gran cantidad de instrumentos de posicionamiento como el GPS, la AIS. Antes no había nada. Los de la Kon-Tiki creo que llevaban un equipo de radio. Eso sí, lo llevaban a batería y no son experiencias que siempre salgan bien. Que nosotros los seres humanos siempre contamos las que ganamos, ¿verdad? La experiencia de Jasón con los argonautas nos deja ver la verdadera realidad. Sí, él hizo el viaje con un gran éxito, pero no terminó bien. ¿Tú sabes por qué Nicolás de Laquelle no creó la constelación de la proa del navío? Porque justamente la proa se cayó encima de Jasón y lo mató. Entonces está la popa, están las velas, está el casco o carina o la quilla, como le quieran llamar, pero no está la proa. No es nada simple y más el Océano Pacífico tiene una fuertísima corriente que se conoce como corriente de Humboldt. En otros libros aparece como corriente del Perú. Y esa corriente, que es una corriente fría, que lame toda la costa de Chile y de Perú y termina por allá, por las Galápagos, y que ha llevado especies, digamos que son de climas fríos, a las Galápagos, que son islas que están justo sobre el Ecuador. No creo que sea bueno navegar en contra de esa corriente. Un navegante tiene que tener una idea de cuáles son las corrientes marinas globales, que son circuitos que en el hemisferio sur, ese circuito de vientos y corrientes, porque el viento es lo que lo produce, son contrarias al sentido de avance de las agujas del reloj. En el hemisferio norte es según el avance de las agujas del reloj. No sé si quedó claro lo que respondí. Yo me refería a una historia que aconteció en el Perú antes de la llegada de los españoles, unos 30, 40 años antes incluso del descubrimiento de América, en el imperio de los incas. Uno de los incas, Tupac Yupanqui,
Supongo que a partir de la tradición oral, los cronistas españoles recogieron, digamos, el relato de que él había llegado llevando una flota de barcos pequeños hasta las islas de Oceanía. De hecho, la isla de Pascua había sido una de las islas visitadas por esta expedición. Eso lo recogen los cronistas españoles. Y en realidad, muestras tangibles, bueno, un historiador lo podría contar mejor que yo, pero digamos, se recogen algunas evidencias sueltas, ¿no? En el idioma, en algunas construcciones que podían haber quedado allá, ¿no? Típica de los incas. A eso me refería yo. Bueno, mira, Manuel, justamente Thor Heyerdahl, tal con esa experiencia de la Kon-Tiki, quería demostrar eso mismo. Claro, a eso. Quería demostrar eso mismo. Yo no sé mucho de historia, pero no es nada extraño que haya podido suceder. Es más, cuando se llegó a tener conocimiento de esa isla de Pascuas, ahí ya había gente. ¿Y de dónde salió esa gente? De algún lado tiene que haber venido. Claro. Yo Bueno, más no te sé decir, pero sería perfectamente, porque tampoco la isla de Pascua está tan lejos. Ahora, lo único que hizo la expedición de la Kon-Tiki es demostrar de que fue posible, pero no lo afirma. Son cosas que, en fin, habrá que seguir investigándolas. Eso es lo lindo. Eso es lo lindo. bien, a ver, pasemos acá a la siguiente. Bueno, Carlos Costa agradece la charla, siempre repleta de anécdotas y conocimientos. Orlando Méndez también, gracias por la charla. Lelia también. Rosario Moyano, me pareció muy novedosa e interesante la charla, ya que en Bolivia no tenemos cultura marítima. Por esa razón me encantó la charla, me pareció realmente apasionante. Nunca escuché hablar o contar anécdotas de un marinero y de una forma tan amena. Muchísimas gracias. De repente Rosario quiere abrir su micrófono. ¿Sí? A ver. Está Sí, activada. ya, ¿no? Sí. Sí, te escuchamos. No, Hola. que como comentaba, sí, ¿qué tal? No, que como comentaba ahí en el chat, realmente, ¿no? Yo escuchaba eso y decía, pucha, caramba, realmente aquí, como no tenemos mar, entonces no tenemos pues una cultura marítima, ¿no? De escuchar este tipo de cosas. O sea, a mí realmente me ha parecido muy linda, muy apasionante. Igual que comentó Jorge, me ha sido corta la charla y quería agradecerlo. Me voy a dormir ahora pensando que he estado escuchando anécdotas, historias de un marinero, algo muy lindo, ¿no? Y pues muchísimas gracias. Eso nomás quería decir. Bueno, señora Rosario, es posible que su país no tenga costas al mar, ¿eh? Lo que no significa que no pueda salir al mar. Y de hecho, mi país, el Uruguay, forma parte de algo que se llama hidrovía. La hidrovía nace por allá, por un lugar llamado Puerto Sánchez, en su país Bolivia. No, Puerto Sánchez no, creo que se llama Puerto Cáceres. Discúlpeme en estos momentos, o es Puerto Sánchez o Puerto Cáceres o algo similar a eso, y de ahí se sale al Paraguay, del Paraguay se pasa por territorio argentino, por el río Paraná, y el río Paraná termina en el puerto uruguayo de Nueva Palmira. Y por si es poco, bueno, la costa uruguaya tiene otros puertos donde ustedes pueden considerarse que tienen salida al mar. Es más,
yo vi barcos bolivianos, había un barco, Sí. una vuelta, un barco de la Marina de Guerra boliviana. Marina de Guerra boliviana, ni siquiera era un barco mercante. Sí, un barco viejo, pero Wow. de la Marina de Guerra. También le recuerdo, señora, que Suiza no tiene salida al mar, Austria no tiene salida al mar. ¿eh? Hay como Sí, 57 países que no tienen salida directa al mar, lo que no significa que no puede salir. exacto. Paraguay tampoco la tiene, y sin embargo nosotros acá vemos a cada rato naves con banderas paraguayas. Yo tuve en la escuela marítima una alumna mujer paraguaya, que creo que ahora por las últimas informaciones me dijeron que está navegando porque su familia es una familia de marinos paraguayos y Paraguay tampoco tiene salida directa al mar. Así que Sí. bienvenida sea toda su producción a nuestros puertos. Sí, no, de hecho yo sí, o sea, he tenido la suerte, ¿no? De conocer el mar. La parte más cercana que nos queda es el puerto de Arica, en Chile, ¿no? Saliendo de La Paz está solamente 6 horas. Y entonces he podido conocer también en Brasil y no, pues qué sorprendente lo que me cuentas, que has visto un barco de la Armada Boliviana, un barco de guerra. Me parece interesante, porque bueno, aquí los marineros que sí tenemos y que tienen todo su cuartel y todo muy lindo es en el lago Titicaca, ¿no? Que es también muy Claro, lindo. Sí, pero ahí sí tenemos nuestros marineros y todo. le reitero, señora, que nosotros acá en el Uruguay, no yo porque yo no tengo mucha autoridad que digamos, pero las que están vigentes se van a sentir muy contentas de poder recibir toda la producción que ustedes tienen. Yo sé que Bolivia es un país riquísimo, riquísimo, riquísimo. Sí, sí, Yo sé que es así. Enhorabuena que así lo sea. sí, gracias. Gracias. A ver, vamos a pasar a ver acá. Bueno, Sebastián pide el correo. Fernando, de repente tu correo lo puedes escribir en el chat para que quede allí. Ah, Hay una ventanita abajo que dice chat. O si no, a ver díctame. acá. A ver. Es fácil. Observatorio, todo minúscula. Observatorio, Ya. punto, Observatorio náutico. 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 Náutico sin tilde. Ya. @gmail creo que era. Sí, @gmail. Observatorio náutico @gmail.com. Ahí está en el chat. Para todo. A ver acá. A ver, bueno. Súper. Bueno, acá Alan nos dice, un blog de astronomía en USA fue demandado por un terraplanista, es mejor que no discutir con ellos. Bueno, pues nos demandarán pues a nosotros acá en la Liga. No sé, a ver si se puede. Mariana también escribe, muchas gracias por su charla, súper interesante desde Buenos Aires. Daniel también manda saludos, Daniel Mendicini. Y bueno, esas son todas las preguntas. Si hay alguna pregunta, vayan dejándola en el chat o activen la opción. Hay una opción para levantar la mano aquí en el Zoom. Más bien, por favor, Fernando, ¿podrías dejar de compartir para yo mostrar algunas cosas que tengo aquí pendientes? ¿Cómo hago eso? A ver, vamos a ver. Creo que desde acá te puedo hacer, en la opción compartir, abajo, hay una opción que dice que ya no compartas. A ver. Fernando, tenés que mandar un SOS. En Morse, lo mando en Morse. En Morse, no sé cómo hacerlo. Che, Ya, a ver.
A ver, vamos a ver si por acá lo puedo hacer. A ver. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puedo hacer para que no comparta? A ver, espera. Ya, creo que ya lo hice. Ahí está. Ah, sí, sí. Ya, entonces vamos a compartir yo ahora, ¿ya? Un momento. Voy a compartir la pantalla. Bien. Bueno, agradecemos a Fernando Albornoz por esta interesante charla que nos ha dado hoy. Vamos a los créditos finales aquí. También tenemos que agradecer como ya tenemos casi, estamos por el tercer año del ciclo de charlas de la Aliada, y este ciclo ha sido posible gracias a la ayuda de mi amigo Juan Carlos Flores, compatriota mío, historiador, y él tiene una página llamada Rastros de Guerra, que trata sobre la Guerra del Pacífico, pero en general también de historia sudamericana, historia militar sudamericana, así que están invitados a visitarla. Y ponerle un me gusta a todos sus videos para que Juan Carlos nos pueda seguir auspiciando, ¿no? Y como ya es costumbre aquí en la Aliada, le vamos a otorgar un diploma, un certificado de participación a Fernando Albornoz por esta interesante charla. Se lo vamos a mandar a su correo, es un diploma digital. Esta interesante charla llamada Aportes marineros a la cultura humana, anécdotas dignas de ser contadas. El día de hoy, 10 de abril. Fernando, unas palabras, por favor, para nosotros en esta charla. Y bueno, yo no me queda más que agradecerle a todos el interés que han puesto en esto tan humilde que yo preparé, que quedo a las órdenes, que puede que haya otras charlas si ustedes me vuelven a invitar, y que no se desanimen y que sigan investigando, porque siempre hay un momento más para aprender y algo nuevo, siempre, siempre es así. Por supuesto. Muy agradecido a todos. Muchas gracias. Y también para quienes deseen un certificado de participación en esta charla, ya saben que la Aliada siempre da certificado de participación a sus charlas, a quienes lo soliciten. Pueden escribirnos a este correo, charlas.liada@gmail.com, charlas.liada@gmail.com. Nos escriben, nos dicen su nombre y le hacemos un certificado así parecido al de Fernando Albornoz, indicando pues que han participado en este ciclo de charlas. A ver, otra cosa, a ver, ya, a ver, vamos a ver acá también. Un momento. Ya, a ver. A ver, si llegaron tarde a la charla hoy, no se olviden que la charla está siendo grabada y va a ser subida en unas pocas horas a nuestro canal de YouTube, Aliada TV. Allí están todas las charlas que hemos dado ya durante estos más de 2 años. Nos vamos por el tercero, como insisto, y también están las charlas del simposio de la Aliada que tuvimos en diciembre. Una de las actividades que hacemos en la Aliada, bueno, constantemente es congresos, simposios, así que en diciembre hicimos uno, y así que aquí están también las grabaciones de dicho simposio. Así que pueden visitar este canal, también ahí están todas las charlas anteriores, y las charlas de Fernando también la vamos a subir aquí. Y también los invito a visitar la página en YouTube de Rastros de Guerra de nuestro amigo Juan Carlos, auspiciador de este ciclo de charlas, y ahí revisar sus videos de historia y que le pongan pues un me gusta, ¿no? Vámonos también acá, como siempre, a la página de la revista Universo de la Aliada, que ya va en su edición número 65, para descargar en PDF de forma gratuita, aquí con interesantes artículos. Justo aquí tengo el número 65.
para que ustedes lo puedan revisar. Y obviamente también en la página que acabo de mostrarles está, bueno, vamos a ver con más de zoom. A ver, acá está. Bueno, este es el contenido de la página en PDF, de la revista en PDF, y aquí en la página web de la revista Universo están los números anteriores para que los puedan descargar, y también están abajo los requisitos para poder escribir, que no es muy complicado, es bastante sencillo. Nos escriben, mandan sus artículos o sus fotos astronómicas, y nosotros se las publicamos. A ver, ¿qué más me queda? Por acá, algo más. Ah, ya. Y la próxima semana, el próximo domingo, que es domingo 17, a la misma hora, a las 18 horas Perú, 23 horas tiempo universal, tenemos la interesante charla del profesor Pedro Ignacio de Asa Rincón, desde Colombia, que nos va a dar la interesante charla denominada La catastrófica visita de la estrella Scholz al sistema solar. Aquí rápidamente les muestro el resumen. Hace aproximadamente 70.000 años, la estrella de Scholz ingresó al interior del sistema solar a una distancia de 0.81 años luz del Sol. La perturbación causada en la nube de Oort y en la región externa del cinturón de Kuiper perturbó varios millones de cometas, asteroides y objetos menores del sistema solar. Un código en Python, un programa que el profesor Pedro usa, nos permitirá aproximarnos a las características físicas y calcular el número probable de cometas lanzados cruzando las órbitas de los planetas cercanos al Sol. Así que no se pierdan la charla del siguiente domingo. Bueno, ahora sí regresamos a Zoom. Y bueno, entonces, muy agradecidos con todos. Vamos a subir la charla dentro de poco. Ya saben, escríbanos los que deseen certificado de esta conferencia de hoy. Y nuevamente un agradecimiento a Fernando, que seguramente te tendremos próximamente, Fernando. Muchas gracias, Fernando, por tu asistencia el día de hoy. A Jorge, a Daniel, Carlos, a todos, Alan, Sebastián. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo el próximo domingo. Chao, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.